Buenos días muchachos, vamos a empezar la sesión número 11. Los temas que vamos a ver hoy son la función exponencial, vamos a identificar sus gráficas, vamos a resolver problemas de crecimiento y de crecimiento exponencial y también vamos a estudiar la función logarítmica. Listo muchachos, entonces continuemos. Entonces, después de esta clase ya vamos a saber qué es la función exponencial, vamos a reconocer sus gráficas, vamos a conocer diversas aplicaciones de la función exponencial y si nos da tiempo definimos la función logaritmo. Bueno muchachos, entonces vamos a definir la función exponencial. Tenemos entonces la definición de la función exponencial, simplemente es una expresión de la forma b a la t, donde b es mayor que 0 y b es distinto de 1. Listo muchachos, vamos a ver ejemplos de la función exponencial. Por ejemplo, la función 2 a la t es una función exponencial, donde la base es 2. Otro ejemplo es f de t igual a 3 a la t. En este caso la base es 3. Y un último ejemplo es f de t igual a 1/3 a la t, donde en este caso la base es 1/3. Entonces recuerden, el numerito b se conoce como la base y t es el exponente. Listo. Vamos a
proceder con lo siguiente. Yo quiero que por favor observemos las siguientes gráficas. Ahí tenemos tres gráficas. Hola. Ahora sí, profe. Listo. Entonces les aparece tres gráficas. Observa que la de color morado es f de x igual a 0.7 a la x. La de color verde es 0.4 a la x. Y la de color amarillo es 0.25 a la x. ¿Qué tienen en común esas bases? ¿Qué tienen en común? ¿Qué descubren ustedes? De nuevo, Exponente X. el mismo exponente de x. ¿Y qué me dicen de la base? Observen que la base es menor que 1. Si la base es menor que 1, entonces mira que la función es decreciente. Ahora les está apareciendo tres gráficas. Por favor, Por favor, apagamos el micrófono. En este caso tienes tres gráficas. La de color amarillo es 4 a la x, la de color verde 2.5 a la x y la de color morado 1.8 a la x. Observe que en este caso la base b en cada una de las tres gráficas es mayor que 1. Note la diferencia. Aquí las gráficas son como en subida, se dice en este caso que es creciente. Te voy a devolver la gráfica para que compares. Mira la diferencia entre las gráficas cuando la b es menor que 1 y cuando la b es mayor que 1. Entonces, si la b es menor que 1, las gráficas son decrecientes. Y observa que entre más cercano sea la base a 0, digamos, más empinada va a ser la gráfica. Y entre más grande sea la base, más empinada va a ser la gráfica. Listo, entonces simplemente identifiquen las gráficas de la función exponencial. Continuamos entonces con esta parte de teoría. Esta primera parte simplemente es un repaso de la teoría que está en el libro. Resulta que la base más frecuente es el número e, que es un número irracional. Aquí solamente estoy escribiendo unos cuantos dígitos. 2.7182. En realidad tiene muchos más dígitos. Solamente va a considerar esas cuatro cifras decimales. Ahora más adelante ustedes van a ver que el número e se puede obtener por medio del límite cuando m tiende a infinito de 1 más 1 sobre m todo a la m. Esta es la base que más se usa y la función e a la x se denomina función exponencial natural. Entonces recuerden, el número e es un número irracional. Si ustedes utilizan su calculadora, les va a dar mucho más dígitos. El número es 2.7182 y tiene muchos más dígitos. Listo, puedo continuar. Vamos a hacer aplicaciones. sí, profe. Listo, vamos a hacer aplicaciones de este tema. Simplemente mira lo que significa crecimiento exponencial.
Eso me dicen cuando pueda continuar para mostrarles por medio de un ejemplo cómo funciona lo de crecimiento exponencial. Listo, muchachos, les voy a mostrar un resumen de esta parte. Simplemente, si usted tiene una población y le dicen que tiene un crecimiento exponencial, entonces la población en cualquier instante de tiempo t se puede determinar por esta fórmula: m0 por e a la r por t, donde r es la tasa de crecimiento y m0 es la cantidad inicial de esa población. Entonces, en resumen, una población que tiene un crecimiento exponencial, su población se rige por medio de esta fórmula. Tenga presente que si R es una tasa de crecimiento, entonces R es positiva. Yo quiero mostrarles con el siguiente ejemplo cómo se aplica lo de crecimiento exponencial. Listo, tenemos el siguiente ejemplo. Yo quiero que antes de yo solucionarlo, ustedes lo intenten. Por favor, lo leen. Les va a dar un momento para que si quieren lo escriban y le piensen a la solución. Listo, por favor, saquen la calculadora porque la vamos a necesitar. Vamos a ver qué me dice la respuesta.
A ver, ¿quién me dice cuánto le dio? Y comprobamos la respuesta enseguida. Bueno, yo les voy a ayudar un poco. Simplemente. Sí. 3.179. ¿Cuánto? 10.000. 3.000. Vamos a verificar a ver la solución. Necesito que por favor ustedes me ayuden con la calculadora. Entonces, cuando usted lee el problema, usted se da cuenta que la población tiene un crecimiento exponencial. Eso te lo dicen en el problema. Entonces, en este caso, como la población sigue un modelo de crecimiento exponencial, bueno, vamos a partir más bien acá. De crecimiento exponencial. Fíjate que esto que estoy escribiendo acá lo saqué del problema. Estoy escribiendo con mucho detalle. Entonces, la población en cualquier instante de tiempo t va a ser m0 por e a la r por t, donde yo quiero que especifiquemos bien. M de t va a ser la población. M de t va a ser la población. Ustedes observan en el problema que nos están hablando en números muy grandes, 5.000 millones. Para evitar ese problemita de usar números muy grandes, entonces vamos a suponer que la población está medida en millones. Y la población la estamos calculando en el instante t. T es el tiempo. Según el problema, ¿cuáles son las unidades del tiempo? Días. T en años. Listo. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que me están preguntando en este problema según todo lo que he escrito? ¿Qué me están preguntando? ¿M de qué? M de 1995. Seguro. Fíjate en algo. M de 8. M8. Observar que t igual a 0 corresponde a qué año. Bueno, ya voy a verificar enseguida. Observar que t igual a 0 corresponde al año. ¿A qué año corresponde? 1987. Listo, muchachos. Lo primero que hay que hacer es identificar a partir de qué año estamos contando. A partir del año 1987. Por lo tanto, dime cuánto vale m sub 0 o lo que es lo mismo m de 0. Valdría 5.000. Yo acá no tendría que ponerle los otros ceros de los millones, porque cuando yo definí m de t ya puse ahí la condición en millones. O sea, aquí ya está contando en millones. Listo. Entonces, simplemente para terminar, ¿alguna pregunta hasta el momento?
Fíjate que no es complicado, es simplemente aplicar la fórmula. ¿Por qué estoy usando esta fórmula? Porque me están diciendo que sigue un crecimiento exponencial. Entonces, finalmente, vamos a completar aquí los daticos. ¿Cuánto vale R? 0.2. 0.2, seguro. En realidad es 0.02. Hay que dividir el porcentaje por 100. Y 2 dividido 100 es 0.02. El porcentaje dividido 100, que en realidad es 0.02. Listo. Ahora puedo calcular debemos hallar M de 8. Fíjate que es M8 porque del año 1987 al 95, ¿cuántos años hay? Hay 8 años. Debemos hallar M de 8. Pero M de 8 simplemente es reemplazar en la fórmula. M de 0 es 5000. Por E a la 0.02 por 8. Esta sería la respuesta sin utilizar calculadora. Entonces ustedes me van a decir cuánto les dio. ¿Alguna pregunta ahí? Sí. Hola, le escucho. Uno podría hallar el 2%. Espera un momentico, que por favor los compañeros hagan silencio para poder escucharte. Listo, ahora sí. Pero uno no puede hallar el 2% de la tasa anual. 2% de... Porque es que el 2% de 5.000 sería 100. Sí. Y lo multiplicaría por 8 sería a 800. Y yo no sé, la calculadora eso no me salió. Lo que pasa es que si lo vas a hacer así, tendrías que coger el 2% de 5.000 millones y sumárselo. Eso sería la población en el año 1988. Luego a esa población que te dio, le calculas el 2% nuevamente. Y eso que te da, lo suma nuevamente. Entonces, en ese caso lo estarías haciendo, si lo haces así, no lo estás haciendo con crecimiento exponencial. Porque recuerda que el crecimiento es exponencial, entonces no es sacándole el 0.2%, no. Porque el crecimiento es exponencial. O sea, el crecimiento de la población se rige por esta fórmula que escribimos al principio. Si yo te digo que la población cada año crece el 2%, sí lo podríamos hacer así. Pero aquí estamos diciendo que... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? 5.867. 5.867. ¿Tienes cifras decimales para que por favor me las dicte? Coma 65. 55. Listo, entonces muy buena la pregunta que me hicieron ahora, la observación. En realidad hay que tener cuidado porque no se puede calcular de la otra forma porque tiene un crecimiento exponencial. Voy a escribir acá, subir un poco más. Si alguno no alcanzó a escribir alguna parte, me dice para devolverle, para mostrarle mejor la hoja. Profe, ¿puedes subir un poquito la hoja? Sí.
Un ejercicio parecido a este fue que preguntamos en el segundo parcial del semestre pasado. Listo, me dicen para continuar. Te dio a ti en la calculadora. ¿Cómo? Ese valor fue el que te dio en la calculadora a ti. Pues a mí no, fue el que me dictaron los compañeros. Yo en ese momento no tengo la calculadora acá. Si ustedes tienen un resultado diferente, por favor me dicen entonces para verificar acá en el computador esos datos. En el parcial, si vamos a poner problemas de este tipo, toca usar calculadora o al menos dejar indicado hasta acá, como yo lo dejé, hasta esta parte. Listo, ya depende. Si yo les dejo usar calculadora, pues entonces podemos dar el número en cifras decimales, si no lo dejamos indicado. Entonces, no se les olvide escribir la respuesta. Acá sería la población. Población en el año 1995 es 5.867 millones de habitantes. Siempre y cuando se suponga que el crecimiento es exponencial. Listo. Y también se podría tener, vamos a mostrar esta parte enseguida, un decrecimiento se procede de igual manera. Voy a continuar con la segunda parte entonces de crecimiento exponencial. En realidad es muy sencillo. Listo muchachos, voy a continuar entonces con la parte de crecimiento exponencial. La única diferencia en esta parte simplemente es que la población decrece. Es decir, a medida que pasa el tiempo, se reduce la cantidad de sustancia. Fíjate que este tipo de problemas se puede referir también a habitantes, se puede referir, como en este caso, a sustancias. Listo, simplemente les voy a resumir esta parte. Más adelante les tengo un ejemplo para que veamos cómo se aplica esta parte. Simplemente GT va a ser la cantidad de sustancia, digámoslo, cantidad hola. Listo muchachos, ahí les está apareciendo. Al final hacemos una aplicación de crecimiento exponencial. Simplemente tenga en cuenta que en este caso GT es la cantidad de sustancia que se está reduciendo. Bueno, nosotros no vemos la pantalla del computador, no sé. ¿Está borrosa o no les ha llegado la imagen? Está oscuro. Bueno, espera un momento que ya les va a Ya llegar. creo que ya.
Listo muchachos, simplemente quiero que recuerden lo siguiente y acá se los voy a escribir. Fíjate que la fórmula es idéntica cuando tienes un crecimiento exponencial. Simplemente acá la nombré distinta para que se note que es un decrecimiento exponencial. En este caso GDT no es número de habitantes sino cantidad de sustancia, y R que la tasa de crecimiento va a ser negativa, va a ser una tasa negativa porque es un decrecimiento. Al final de la clase vemos una aplicación de crecimiento exponencial. Me dicen si puedo continuar con la... Sí, por favor. Listo. Entonces al final les hago un ejemplo de esto porque yo quiero antes que veamos el logaritmo que lo vamos a necesitar para solucionar el ejemplo que les tengo. Entonces voy a continuar con más aplicaciones. Una de las aplicaciones es interés compuesto. Listo, ahí está la fórmula de interés compuesto. Listo, en este caso la fórmula de interés compuesto es P por 1 más R sobre N a la N por T. Fíjate que esa fórmula en realidad es una función exponencial. Es una función exponencial y la base es 1 más R sobre N. Les voy a mostrar por medio del siguiente ejemplo cómo funciona lo de interés compuesto. Simplemente es, usted invierte cierto dinero a cierta tasa durante cierto tiempo y usted tiene que Profe, que se determinar, le vuelve un momentico. sí, usted tiene que determinar la cantidad de dinero después de ciertos años.
Listo, voy a entonces a continuar. Listo, me dicen si puedo proceder con la solución. Les voy a explicar cómo se aplica la fórmula de interés compuesto. Profe, Hola. que dicen acá que si eso es Bueno, 8 un medio es un número mixto. En realidad, ¿esto cuánto es? ¿Qué me puede decir? 8 medio y 4. No, esto es un número mixto. Recuerda, ¿te acuerdas de un número mixto? ¿Cómo se convierte a fraccionario? Una cosa es tener 8 por un medio, otra cosa es el número mixto 8 un medio. Es 8 por 2, 16, más 1, 17. Lo que queda arriba, sobre 2. ¿Se acordaban de esa? Ah, listo, profe, gracias. Se lo voy a escribir acá para que lo recuerden. Número visto simplemente es un número que tiene esta forma. Es como el A más grande, va a dejarlo un poquito más grande. BC. Ustedes sí recordaban esa parte del número mixtos. Listo, vamos a mirar la solución de la parte 1. ¿Cuál es el monto que usted va a invertir? ¿Cuál es el monto? ¿Qué me dice cuál es el monto que se va a invertir? ¿Cuánto? $4.000. Muy bien. Listo. No le pongamos las unidades. ¿Por cuánto tiempo?
medio años. Listo. ¿Cuál es la tasa de interés anual? ¿Cuál es la tasa de interés anual? 8, cierto. Que lo puedo poner como 17 medios. Ahora, esto es un número. 17 medios porque 17 medios porque eso es Sí, pero aquí hay que poner algo. Este es el por ciento. ¿Qué hay que hacerle a este número? sobre 100. Hay que dividirlo por 100. ¿Estamos de acuerdo? Porque fíjate, 17 medios, te lo voy a escribir acá, es 8.5. O sea, la tasa de interés es 8.5% anual. Entonces hay que dividirlo por 100, 8.5 sobre 100. O sea que la tasa sería 0.085. Estamos todos de acuerdo. La tasa no es 8.5 ni 17 medios, es el por ciento dividido 100. Entonces, al final te da 0.085. Estamos todos de acuerdo. Ahora, n es el número de periodos que hay en un año según como esté calculando la tasa de interés. Por eso ahí como lo estamos calculando cada medio año, entonces serían 10 periodos, 6 Seguro, meses. cada medio año, o sea, cuando tú dices cada medio año, ¿cuántas veces en el año? 2. ¿Cierto? O sea, es como si te escribo semestralmente, cada medio año, es como semestralmente, o sea que en realidad sería ¿cuánto? Sería 2. Si fuera, por ejemplo, mensualmente, por ejemplo, estás capitalizando mensualmente, ¿cuánto valdría n en este caso? Sería 12, ¿cierto? O sea, simplemente mire a ver cuántas veces está calculando el interés al año. Por ejemplo, acá le están diciendo cada medio año, entonces quiere decir cada semestre, o sea, hay 2 semestres. Listo, entonces simplemente lo que usted tiene que hacer es debemos hallar C de 5 y C de 5 simplemente reemplazar en la fórmula. Recuerden que P es 4000 por 1 más el R que es 0.085 sobre N que es 2 elevado a la N por T. N es 2 por 5, pongámoslo así. Usted me van a decir cuánto da finalmente todo este cálculo. Eso sería 4000 1 más si a 85 le saco mitad me queda 42. ¿Cuánto les da finalmente esa respuesta? Me dicen. Listo, me dicen, dice alguien por favor la respuesta para continuar con la segunda parte.
Listo, alguien ya hizo ese cálculo. Bueno, una sola persona, por favor, y los otros me ayudan con el silencio. Listo, ahora sí le escucho la respuesta. 6064. 6064. ¿Algún decimal por ahí? 85. 85. Listo, ahora ustedes me van a ayudar con la segunda parte. La segunda parte simplemente es invertir el mismo. Apagamos el micrófono, por favor. La misma cantidad, $4.000 por el mismo tiempo. La tasa de interés, en este caso, ¿cuál sería? Si le escucho, ¿cuál es la tasa de interés en este caso? Sí, sería 33 cuartos. Recordemos, 8 un cuarto es... Pagamos, por favor. 0. Bueno, voy a terminar acá. 8 por un cuarto sería 33 cuartos. ¿Y esto les dio cuánto? 0. ¿Cuánto da 33 dividido 4? ¿Me ayudan por favor con ese cálculo? 8.00 algo. 8.25, sí, esta es la respuesta. Pero ahorita, cuando vamos a calcular el R, es 8.25 sobre 100. Es que el 8.25 es por ciento. Listo, pagamos por favor. En este caso, finalmente te da el R 0.0825. Y me van a decir cuánto vale N. 4. N vale 4 porque es trimestralmente. Y en el año, ¿cuántos trimestres hay? Hay 4. Listo, entonces en este caso, dejámoslo en este espacio, tienes que hallar C de 5, pero con estos datos, 4.000 por 1 más 0.0825 sobre 4 elevado a la n por t, o sea 4 por 5. Ahora, ¿cuánto da todo ese cálculo? Profe, dio 8.977.60. De nuevo, 8.977.60. seguro, sí, sí da, porque yo tenía anotado por acá algo como distinto. Por favor, alguien me dice si le dio lo mismo. ¿Cuánto? 6.017, sí, 6.017. Entonces, según la pregunta,
¿Cuál proporciona la mejor inversión? ¿La primera o la segunda? Primera. La primera. Entonces la respuesta es la mejor versión es la primera opción. Listo. Ahí en el libro encuentra más ejercicios, todos son iguales, simplemente usted tiene que saber cuál es la cantidad inicial, la tasa de interés anual, el número de periodos y el tiempo en el cual estás calculando, en el cual estás invirtiendo el dinero. Listo, la siguiente parte tiene que ver con logaritmos. Me dicen si puedo continuar con las diapositivas o si a alguien le faltó algo por escribir. Listo, vamos entonces con la definición del logaritmo. En realidad es muy sencillo. Que si puede hacer todo, colocarlo ahorita de nuevo. Fue a 6017. Pero yo quiero que me enseñe. Listo, ya la voy a colocar. Listo, y la otra parte, la segunda parte, dio 6017. Sí, muchachos, ya dentro de poco les va a aparecer la definición del logaritmo. En realidad es muy sencilla, se recuerda muy fácil. Y se los voy a explicar, esto es muy sencillo, se los voy a explicar con otras letras. El logaritmo en base a de b es igual a c, si solo si. ¿Cuál es esta definición? Fíjate que estoy usando otra letra, entonces es muy fácil. El a es la base del logaritmo, entonces aquí en la otra igualdad también va a ser la base. Ahora, el c, que es el resultado, va a pasar a ser el exponente de la a, igual a, entonces en este caso ya el b pasa a ser el resultado. Esta es la clave para recordar la definición de logaritmo.
Logaritmo en base a de b es igual a c, sí, solo si a a la c es igual a b. Si ustedes observan, la que ustedes escribieron fue esta: logaritmo en base b de n es x, sí, solo si b a la x es n. Entonces, simplemente logaritmo en base b de n igual a x significa cuál es el número al cual hay que elevar el x para obtener n. ¿Hay alguna duda con respecto a la definición? Simplemente fíjate que el logaritmo es como lo contrario a potencias. Profe, Sí. que si puedo por favor de repetir. Sí, listo. Lo que pasa es que cuando uno define el logaritmo, lo define así. Listo, entonces vamos a mirarlo primero acá y después les muestro qué fue lo que escribí en la parte de arriba. Entonces, logaritmo en base b de n es igual a x significa que el b, que es la base del logaritmo, significa que el b elevado a la x da n. O sea, cuando tú tienes esta igualdad es exactamente esta segunda igualdad. Entonces, logaritmo en base b de n es igual a x significa que b a la x es n. Ahora, ¿cómo se recuerda esto? Es muy sencillo. La base aquí de logaritmo es b, entonces también va a pasar a ser la base acá en la igualdad. Ahora, el x, que era el resultado, ya va a pasar a ser el exponente de la b. Y simplemente aquí el n entonces pasa a ser el resultado. Ahora, lo que les decía en la primera parte es que no se aprendan esa definición de memoria, porque yo les puedo cambiar las letras como lo hice acá. Entonces, según la idea, esta igualdad, ¿qué significa? Significa que la base a, mira la base a, elevado a la c, que es el resultado, va a dar exactamente b. Listo. Mira en la definición que estaba en la diapositiva, decía simplemente logaritmo en base b de n. Mira esta parte, es el exponente que hay que ponerle a la b para que dé n. Yo te voy a mostrar aquí varios ejemplos para que entendamos muy bien lo del logaritmo. Bueno, fíjate que el logaritmo en base 10 de 1000 vale 3. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque 10 a la 3 vale 1000. Es decir, ¿a qué exponente hay que elevar el 10 para que me dé 1000? Entonces, en el primer ejemplo se observa que el logaritmo en base 10 de 1000 es aquel exponente al cual hay que elevar el 10. Similarmente, miren el segundo ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque ¿cuál es el exponente al cual hay que elevar el 2? Es para que dé 35, para que dé 32 es el 5. Y por último, logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque el exponente al que hay que elevar el 2 para que dé 1 es 0. Listo, voy a proceder entonces con los ejercicios. Me dicen si puedo continuar. Listo, un momento para que terminen de escribir. Sí, adelante con la pregunta. No, profe, que hágale. Bueno, ustedes me van a ayudar a calcular los siguientes logaritmos. Primero, logaritmo en base 10 de punto 1. Logaritmo en base 10 de punto 1 y logaritmo en base 16 de 4. De la primera menos 1, bro. Menos 1. Bueno.
Y en la segunda les dio. La justificación de la primera parte es porque ¿a qué exponente hay que elevar el 10 para que dé 0.1? A la menos 1. La segunda les dio. Seguro que 2. Vamos a mirar. Porque, vamos a mirar. 16 a la 2 es 4. ¿A qué exponente hay que elevar el 16 para que dé 4? Entonces en realidad no es 2, porque 16 a la 2 no es 4. Recuerden que a la un cuarto. a la 1/4, bueno, a la 1/4 tampoco sirve, porque 16 a la 1/4, ¿cuánto es? Que a la un medio es para allá. Un medio. 0.5, o sea, en este caso es 0.5, que es lo mismo que un medio. Listo, Paula, está bien. Simplemente era a la un medio, no era a la 2. Listo, entonces aquí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Si es que es sumamente sencillo, cuando necesites calcular un logaritmo, simplemente pregúntate a qué exponente hay que elevar la base para que dé exactamente el valor al cual estás calculando el logaritmo. Bueno, me dicen si puedo continuar con el siguiente ejemplo. Bueno, ustedes me van a decir cuánto vale logaritmo en base b de b. 1. Vale 1, porque b a la 1 vale 1. Listo. ¿Y cuánto vale logaritmo en base b de 1? 0. 0. Listo, aquí está la respuesta. Logaritmo en base b de b es 1 porque b a la 1 es b. O sea, ¿cuál es el exponente al cual hay que elevar el b para que dé b? Pues 1. Y similarmente en la segunda parte. Listo, fíjate que arriba en el ejercicio pongo la condición b mayor que 0 y b distinto de 1, porque el logaritmo no está definido si la base es negativa y si la base es 1 tampoco está definida, ni siquiera está definida en el logaritmo en base 0. Listo, vamos a seguir con las propiedades. Las propiedades son sumamente sencillas, se utilizan muchísimo. Profe, que si puede regresar un momentico. Sí, él les va a aparecer nuevamente. Sí, escucho. ¿Existe el logaritmo base 3 de Bueno, mira la pregunta. ¿Existe qué logaritmo? logaritmo base 3 de 2? Base 3D. 2. Bueno, en realidad sí puede existir. A ver si copié bien. Esta fue la pregunta. Logaritmo en base 3D de 2. Entonces en este caso hay que preguntarnos cuál es el exponente al cual hay que elevar el 3 para que dé 2. Y en ese caso habría que utilizar funciones para poder hallar ese valor. Habría que usar calculadora. Listo, o sea, en este caso no es fácil hallar ese valor porque es complicado. Sí. En ese caso hay que usar calculadora. ¿Esa sí es la pregunta o se refería a otra? O sea, esto es un exponente acá, esto es una interrogación. Sí, pues en ese caso sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
profe, gracias. Listo. Bueno, aquí están las propiedades de nuevo. Si las quieren copiar me dicen o procedo más bien con los ejemplos. Y después no las vemos. No se ven bien, bueno, se los voy a escribir Ah, aquí. listo, profe, ya. No sé por qué siempre que le digo que no las vemos, ahí mismo aparece. Ah, bueno. Pasa que siempre tarda un poco en llegar la imagen. Listo, me dicen si la van a copiar o pasamos a hacer ejemplos. Listo, simplemente les quiero hacer énfasis en lo siguiente. La primera propiedad, esta propiedad es cierta. Esta segunda propiedad no es cierta. O sea, el logaritmo no separa, en este caso, esta suma. El de arriba, que es un producto, sí lo separa como la suma, pero la de abajo no es correcta. Listo, no confundir entonces esas dos. Solo la primera es cierta. Listo, vamos entonces a continuar. Ahí aparecen de nuevo las propiedades por si alguien no las escribió. Y procedemos con ejemplos. Fíjate que la tercera simplemente lo que dice es, usted puede bajar el exponente de la m, que es una p. Usted lo puede bajar. La cuarta propiedad simplemente dice que elevar b a la logaritmo b de x da el mismo x. Eso ustedes en cálculo lo ven cuando vean inversas. La última simplemente es muy parecida a la penúltima, simplemente dice el logaritmo en base b de b a la x da x. Es decir, usted coge b, lo eleva a la x y después le toma el logaritmo en base b, le da el mismo x. Vamos a continuar con ejercicios. Quiero que ustedes le piensen a este ejercicio antes de yo solucionarlo. Resolver la siguiente ecuación: logaritmo en base x
Bueno, les voy a escribir aquí bien el ejercicio. En realidad ahí faltó un paréntesis. Logaritmo en base de x de 5x menos 6 igual a 2. Resolver esa ecuación. A ver, escucho respuestas. ¿X igual a cuánto? Yo le hago Sí, dígame, ¿cuánto les dio? Profe, no sé, o sea, quiero preguntar, eso no da una división, pues, o sea, se divide el logaritmo de 5x sobre 6. Sí, bueno, buena la observación. Fíjate en algo, hay que tener cuidado porque yo te voy a devolver enseguida al computador donde están las propiedades. Fíjate, si ustedes la copiaron, la segunda propiedad dice, voy a escribirla aquí en este espacio, logaritmo en base b de m sobre n es logaritmo en base b de m menos logaritmo en base b de n. Esta es la segunda propiedad. Esta propiedad no es cierta. Logaritmo en base b de m menos n no es logaritmo en base b de m dividido n, ni tampoco es dividido logaritmo en base b de n. Ninguna de las dos igualdades es cierta. Listo, entonces Hay que resolver con x elevado a la 2 igual a 5x menos 6. bueno, si alcanzaron a mirar la observación, permítanme un momento. Profe, Sí, un compañero atrás le está hablando. sí. Exacto. Muchas gracias. Esta sería la interpretación correcta. Porque estoy pasando de logaritmos a potencia. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar el x? En este caso es 2 para que es 5x menos 6. Entonces les recuerdo, la propiedad cierta es esta es la propiedad que es correcta. Las incorrectas son esta ni estas son correctas. Listo, o sea, esta resta no se puede separar como logaritmo en base b de m sobre n, o tampoco esta se puede escribir como logaritmo en base b de m dividido logaritmo en base b de n. Entonces, ¿qué me dice si yo escribo esto de esta manera? ¿Cuáles son los x que son solución? ¿Cómo se factoriza este? Más 6, seguro, más 6. Pero es que usted pasó el 6 con el mismo signo, no, Sí. Gracias. Ahora sí,
¿Cuáles son los números? Menos 3 y menos 2. X igual a 3 y X igual a 2. Listo, pero usted debe verificar las soluciones. Debemos verificar para ver cuáles son. Si X es igual a 3, observa lo siguiente. Si X es igual a 3, logaritmo, nos queda logaritmo en base 3 de 5 por 3 menos 6. Vamos a ver si verifica. Si verifica la igualdad, sería logaritmo en base 3, 5 por 3, 15, menos 6, 9. ¿Esto se cumple o no se cumple? Sí. Es cierto, entonces sí se cumple. Ahora, si X vale 2, le queda logaritmo en base 2 de 5 por 2, 10, menos 6 igual a, en este caso igual a 2. O sea, logaritmo en base 2 de 2 a la 2, porque 2 a la 2 es 4. ¿Esto se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Entonces hay que verificar las soluciones para descartar de pronto algunas, y de esa manera comprobamos si el ejercicio está bien o no resuelto. Listo, vamos para el siguiente ejemplo. Si ves que son muy sencillas las ecuaciones, se traduce simplemente, en este caso, a forma exponencial. Listo, estamos todos de acuerdo, simplemente hay que verificar las soluciones para descartar aquellas que no lo sean. Voy entonces a proceder con el siguiente ejemplo. A ver quién me dice la respuesta. Los reto a que hagan ese segundo ejercicio, me digan la respuesta. Le dicen, si B a la 7 es 8 y A a la 4 es B, calcular. Profe, Sí. si no vemos nada. Bueno, yo le voy a poner aquí el presentador. Si alcanzaron a ver, si ven el ejercicio, se los voy a mostrar aquí escrito en el presentador. Si B a la 7 es 8 y a la 4 es B, calcular 4 logaritmo en base B de 8 más 3 logaritmo en base A de B. O sea, ¿cuánto vale esto? 40, listo, vamos a ver. Vamos a ver por qué vale 40. ¿Cuál fue la idea que usted usó? Explíquemela. Logaritmo de B de 8 es 7. Es 7, vamos a ver. Exacto. Vamos a escribirlo acá. Y el logaritmo base A de B es 4. Exacto, como A la 4 es B. Mismo en base. Ahí está entonces la clave. Muchas gracias. Simplemente entonces es pasar cada dato al logaritmo. Entonces 4 logaritmo en base B de 8 más 3 logaritmo en base A de B sería 4 por 7 más 3 por 4 sería 28 más 12
40. Bueno, vamos a escribirlo mejor acá. Igual a 40. Listo, la clave es pasar cada potencia a logaritmo. Listo, entonces voy a escribir aquí simplemente dos cositas importantes. Si hay alguna pregunta me dicen por favor. Listo, simplemente les quiero hacer la siguiente observación. Cuando la base S no se escribe de esta manera, sino que se escribe logaritmo natural de X. Y cuando la base es 10, no se acostumbra a escribir la base. Cuando la base es 10, se acostumbra a no escribir la base. O sea, no se escribe, se sobreentiende que es 10. Listo, entonces les resumo. Hola, se escucha muy pasito. Listo, por aquí está. Voy a poner para que se vean las dos. Listo. Entonces, les recuerdo esta observación. Simplemente logaritmo en base de x no se acostumbra a escribir así, sino de esta manera. Y cuando la base es 10, se acostumbra a no escribir la base. O sea que si la base no aparece es porque es 10. Listo. Por último, la fórmula de cambio de base. Simplemente es muy sencilla. Simplemente es cómo escribir un logaritmo en base B en base A. Se los voy a escribir aquí en el presentador. Simplemente es muy sencillo. ¿Cómo pasar este logaritmo en base B a base A? Entonces simplemente es un cociente del logaritmo en base A de X, que es este, el de acá, el logaritmo en base A de la base. Listo, es como si este pasa arriba y este pasaría abajo. Y vamos a finalizar con un ejemplito para ya terminar la clase. Para que apliquemos esto del logaritmo. Este es el ejemplo que les había comentado al principio. Simplemente vida media significa el tiempo que debe transcurrir para que la sustancia se desintegre hasta la mitad.
terminamos con el siguiente ejemplo. Listo, en este caso hay que suponer que esa sustancia tiene un decrecimiento exponencial. Entonces, ustedes me van a decir cuál era la fórmula que teníamos allá. Era G de T igual a, ustedes la pueden buscar, igual a G0 por E a la R por T. Eso me dicen si les puedo colocar el presentador en este momento. Entonces, como les decía ahorita, tiene cierta sustancia radioactiva que se desintegra. Entonces, si se desintegra con un modelo exponencial, entonces la fórmula sería esta. G de T igual a G0 por E a la R por T. ¿Cuánto vale G0? Recuerda que G0 es... ¿Cuánto? 250. 250. Listo, entonces fíjate en lo siguiente. ¿Cómo puedo escribir el dato de que en 48 horas hay 200 miligramos? ¿Cómo podría escribir ese dato? M de 48 es igual a 200. E de 48 es igual a 200. Listo, estos serían los datos del problema. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Según la pregunta, si me preguntan sobre la vida media, respondamos a esto. Para hallar la vida media, ¿qué debemos hacer? Simplemente observa, la vida media es la cantidad de tiempo que debe transcurrir, o el tiempo que debe transcurrir para que la sustancia llegue a la mitad de lo que había antes. Entonces debemos hallar, en este caso, T tal que G de T sea igual a ¿cuánto? Usted tiene que determinar cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la cantidad de sustancia sea la mitad de lo que había. O sea que en este caso, si le piden la vida media, es hallar el tiempo tal que G de T valga ¿cuánto? Usted tiene una sustancia, inicialmente hay 250 miligramos y le están pidiendo determine la vida media, es decir, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que esa sustancia solo haya la mitad. La mitad sería entonces en este caso ¿cuánto? 125.
Listo, entonces eso es lo que necesitamos hallar, encontrar t tal que g de t valga 125. Ahora, todavía no puedo hallar t puesto que no conozco r, pero tengo el siguiente dato, como g de 48 vale 200, entonces ese dato sería 200 vale 150 por Euler a la R por 48. por 48. Entonces puedo simplificar acá, me queda 25 igual a E a la 48R. Ahora, ¿qué puedo hacer para hallar el R? Tomar logaritmo natural, ¿cierto? Puedo tomar logaritmo natural o otro logaritmo. En este caso el logaritmo natural es el más fácil. Sería logaritmo natural de E a la 48R. Ahora, logaritmo de 20 sobre 25, si simplificas, sería 4/5 igual a 48R. Por último, R va a ser logaritmo de 4/5 sobre 48. Son aproximadamente 0.0046. 0 punto, pero revisa bien. Menos 0, menos 0. 0.0046. Dos ceros. Listo. Entonces, simplemente lo que yo hice acá, voy a bajarle un momentico la hoja para que la escriban. Lo que yo hice fue calcular simplemente el R, para ya con el R reemplazar en la fórmula y poder hallar el tiempo t tal que gt valga 125. Listo, voy aquí a explicar esta parte. Luego g de t vale g de 0, que es 250 por e a la logaritmo de 4/5 sobre 48 por t. Simplemente lo que yo hice fue usar los datos para hallar el R. Ahora sí. Entonces, ahora sí concentrémonos. Yo te voy a mostrar aquí lo que escribí al principio. Debemos hallar t tal que gt valga 125. ¿Por qué necesito hallar t tal que gt valga 125? Porque me están preguntando por la vida media. Y la vida media es cuánto tiempo debe transcurrir para que la cantidad sea la mitad de lo que había inicialmente. Entonces, en este caso debemos resolver la siguiente ecuación y dejamos ahí para que ustedes le piensen. Debemos resolver la siguiente ecuación: 125 igual a 250 por e a la logaritmo 4/5 sobre 8 por t. Tiene que hallar t. Despejar el t de esta ecuación, que es muy fácil. Puedo pasar a dividir después tomar logaritmo natural y hallan el t. Muy fácil. Ese valor de t sería entonces la vida media. Y ejercicio, ¿quién me puede explicar la segunda parte para dejarla aquí como ejercicio, al menos planteada? ¿Qué
¿Qué tienes que hallar? Debemos, en la segunda parte, voy a escribir acá. ¿Cómo? 48. Sí. 48. Y en la pregunta, ¿tienes que hallar G de cuánto? ¿Quién me dice? Tienes que determinar la cantidad que hay en una semana. ¿Y en qué unidad estamos trabajando? En horas. Entonces, cada día trae 24 horas por 7 días. O sea que tienes que hallar G, en este caso, G de 24 por 7, ¿cuánto es? 168. Voy a colocar aquí bien la hoja. Entonces, ejercicio, para que lo termine, tiene que hallar G de 168, porque sería simplemente en una semana hay 168 horas, y hallar el T de la primera parte. Listo, si alguien ya lo hizo, me puede dar la respuesta acá. Se puede hacer un momento ahora que la última no sé. Piénsenle en ese ejercicio, en realidad es muy sencillo. Hola. Listo, muchachos, entonces dejemos ahí para que continúen con la otra clase ya de cálculo. Profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Si hay alguna duda con este ejercicio, la podemos ya mirar en los foros o en la asesoría. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Nosotros hemos planeado un viaje para dentro de 15 días. Profesor Carlos. El parcial va a quedar, nosotros estaremos viajando por ahí el 25-26 de septiembre, o sea que posiblemente queda para esa semana después, como para ir a asesorarlos y ya regresar a hacer el examen, sea un martes o sea un jueves. Listo, profe, gracias. Listo, mucho gusto, muchachos.